Buenas tardes, mi nombre es Gemma López y soy alumna de ISEP del Máster en Sexología Clínica y Terapia de Pareja. Y hoy vengo a presentar mi trabajo de final de máster, que es un programa de formación en sexología en el ámbito de la ginecología. Este va a ser el contenido de la charla. Y antes de empezar a hablar sobre mi programa, he pensado que podía ser interesante explicar un poco a lo que me dedico yo. Como he dicho, mi nombre es Gemma, yo soy ginecóloga y sexóloga de vocación y profesión, como digo aquí. Ya en la carrera de medicina elegí hacer la asignatura optativa de sexología. Ya me llamó la atención en aquel momento, ¿no?, que algo tan transversal como podía ser la sexología fuera una asignatura optativa que al final no deja de ser algo como, ¿no?, voluntario. Mi sorpresa continuó cuando hice la formación en ginecología y obstetricia, ¿no?, en la especialidad, y vi que tampoco recibíamos una formación específica en este campo, ¿no? Y por eso decidí hacer mi rotación externa en sexología. Y fui a una unidad que se dedicaba a hacer pues, terapia sexual. Y finalmente pues decidí hacer este máster, ¿no? Y por eso estoy aquí para seguir ayudando a mis pacientes al final, que es lo más importante, en este campo, ¿no? La salud sexual, como dice la OMS, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Y muy importante que no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar, ¿no? Muchas veces en la profesión médica nos centramos mucho en la presencia o la ausencia de la enfermedad y a veces perdemos de vista este punto de vista, ¿no?, como más global. Se calcula que la prevalencia y disfunción sexual femenina oscila entre un 38 y un 64% en función de la serie consultada. Y tanto en los diferentes estudios como refleja la práctica clínica diaria, el abordaje de la salud sexual femenina en las consultas médicas sigue siendo un punto a mejorar. Y aparte hay que tener en cuenta que esta consulta, por ejemplo, ginecológica, puede ser el primer sitio en el que las pacientes nos expliquen sus problemas o nos vengan a hacer consultas. E incluso tener en cuenta que una mala experiencia, por ejemplo, en una exploración ginecológica, puede actuar como causante o como efecto mantenedor, hecho que se ve, por ejemplo, claro en un caso de vaginismo, ¿no? En los diferentes estudios lo que explican los profesionales, lo que reflejan es básicamente estas tres cosas, ¿no? La falta ¿de qué? La falta de formación, la falta de tiempo. El tiempo es un punto que tienen en común la mayoría de estudios por cómo está organizado el sistema. La falta de herramientas, de entrenamiento y de protocolos específicos en sexología. También muy importante la presencia de mitos y tabús, tanto por parte de los profesionales como por parte de las mismas pacientes. Y después el hecho de percibir la sexualidad como un campo muy complejo. A nivel de antecedentes, voy a comentar un par de estudios que me parecen interesantes. Este es un estudio de un curso a distancia que se hizo sobre sexualidad en residentes de obstetricia y ginecología en Brasil. Es un estudio de 2017 en el que constaba de 10 sesiones. Y los residentes y los especialistas a los que se preguntó explicaban falta de conocimiento específico en la materia y que no se sentían preparados para abordar este tema con sus pacientes. 143 residentes completaron el curso entero y los conocimientos en sexualidad mejoraron de forma estadísticamente significativa, como vemos aquí. En un 74,1% de los casos se cumplieron las expectativas y un 81,1% de los participantes recomendarían el estudio. Vemos aquí, ¿no?, un punto clave, que es que 2/3 de las personas que se apuntaron fue por esta necesidad percibida de mejorar su formación en sexualidad. Y resultados similares se han visto en estudios internacionales, con lo cual los autores lo que concluyen es que fue una experiencia exitosa y que podía servir de modelo para realizar formaciones similares. Y es por eso que este estudio pues, se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este programa. Otro estudio interesante es este que se realizó, es un estudio multicéntrico que se hizo en atención primaria en 15 centros de Barcelona en 2018 y llama la atención cómo vemos en los resultados que aproximadamente el 94% de los pacientes preguntan pocas o algunas veces por salud sexual en las consultas. Y en contraposición encontramos que solo un 4,5% de los profesionales preguntan en todas o casi todas las visitas.
vemos, ¿no?, como un 69% sí que se sienten cómodos hablando sobre sexualidad, sobre todo con mujeres, y solo un 8% realmente se sienten incómodos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues vemos dos datos muy interesantes, que, por ejemplo, un 83% referían requerir más formación en la materia y un 79% daban la falta de tiempo para hablar sobre temas de sexología, de sexualidad, como un punto importante, ¿no? Los objetivos de este trabajo se resumirían en estos dos: visibilidad y conocimiento. El primer objetivo es dar visibilidad e importancia a la sexualidad, es decir, darle el lugar que se merece, que la tengamos en cuenta, que preguntemos a nuestras pacientes y, por otro lado, también aportar estos conocimientos y estas herramientas que nos pueden facilitar y que nos pueden, ¿no?, ayudar a abordar este tema con nuestras pacientes. Y es un curso que ha buscado alejarse de únicamente focalizarse en la patología y que intenta dar una visión inclusiva y actual desde un punto de vista, ¿no?, muy global. No podemos empezar sin hablar de Iwan Block, considerado uno de los padres de la sexología, que fue el primero en acuñar el término de ciencia sexual o Sexualwissenschaft, y fue el primero que propuso, ¿no?, por primera vez la idea de una labor académica y científica en el estudio de la sexualidad. Masters y Johnson, en 1966, fueron pioneros en desarrollar estudios experimentales de sexología, describiendo de forma objetiva y fisiológica lo que estaba sucediendo, y son los creadores de las bases actuales de la terapia sexual, y definieron la respuesta sexual en 4 fases, que serían la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Posteriormente, Kaplan inicia, ¿no?, pone el deseo como primera parte de esta respuesta sexual y define un modelo trifásico de esta respuesta, sobre todo al ver cómo algunas de sus pacientes no encajaban en la respuesta definida por Masters y Johnson. Y posteriormente, en 2001, Bason nos explica un modelo biopsicosocial cíclico de la respuesta sexual femenina, en el que, partiendo de una intimidad, se produce esta estimulación, estos estímulos son procesados, eso es lo que provoca, es que aparezca el deseo. Todo esto genera una respuesta satisfactoria que vuelve a la intimidad, cerrando así el círculo de manera resumida. Y posteriormente ella, sustituye el término de intimidad por el de motivación sexual. Como hemos dicho, pero es muy importante, no fue hasta 1974 que la OMS definió la salud sexual como este estado de bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad. Y también hay que tener en cuenta que los derechos sexuales al final se consideran derechos humanos y por eso debemos respetarlos y cuidarlos, ¿no? Y tener en cuenta también un punto muy importante, que es que a mitad del siglo XX, con la revolución que supuso la contracepción hormonal, a nivel social se produjo un cambio en el que, digamos, la sexualidad se empezó a desvincular de lo que es la mera reproducción. En este estudio vemos algo, ¿no?, que llama la atención. Es un estudio publicado en el 2015 por el American College de Ginecología y Obstetricia. Y en este estudio lo que nos dicen es que aproximadamente el 40% de las mujeres experimentan algún tipo de problema sexual en su vida. Este problema sexual se diagnosticará como disfunción si cumple criterios de, por ejemplo, pues algún manual como podría ser la clasificación del DSM. Y lo que nos dice aquí, que es lo que al final, ¿no?, pues alerta más, es que realmente solo van a ser diagnosticables un 12%. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces las pacientes van a tener problemas relacionados con su sexualidad, van a tener dudas, pero que no los vamos a poder clasificar como una disfunción en sí. Y eso, pues, no nos exime, ¿no?, de dar respuesta a todas estas demandas de nuestras pacientes. Y esto también lo que nos muestra es por qué es tan difícil hacer estudios o dar datos concretos sobre prevalencias, porque a veces no nos encontraremos con problemas que sí que estén generando un malestar en la paciente sin que los podamos clasificar como tal, como una disfunción. Y no podemos hablar de clasificación de disfunciones sin hablar del DSM-5. El DSM-5 es el manual que se ha utilizado para este programa. En el DSM-5, respecto a su antecesor, hay una serie de cambios. Por primera vez se separan lo que son los trastornos femeninos de los masculinos. Hay trastornos que se agrupan en un mismo grupo por tener cosas en común, como sería el trastorno de interés, excitación sexual femenino, o la dispareunia y el vaginismo, que se unen bajo el nombre de trastorno genitopélvico o de penetración.
Y también otra diferencia respecto a su antecesor es que no son grupos como tal, sino que serían más un listado de disfunciones. La metodología empleada en este programa son 8 sesiones de 90 minutos. Son sesiones que irán dirigidas a médicos especialistas y médicos residentes del ámbito de ginecología y obstetricia del hospital. Se van a hacer grupos de 16 personas y este número es porque son sesiones de base teórica, pero que también tendrán ejercicios prácticos. Entonces, parece interesante que pueda ser un grupo par de cara, por ejemplo, a hacer roleplay. Y estas personas, este grupo de personas, se intentará que sea lo más heterogéneo posible, tanto a nivel de edad como a nivel de género. Y esta propuesta ha sido aceptada por el hospital y está pendiente de realizarse en 2023. Estas son las sesiones de las que consta el estudio. En la primera sesión se presenta el programa y se explicará, será la justificación, antecedentes, etc. Se hará un cuestionario pretest, se pasará a los participantes. Este cuestionario se explicará después en la parte de resultados. Y empezaremos con definiciones y generalidades de cosas tan importantes como todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la salud sexual? ¿Cuáles son estos derechos sexuales? En la sesión 2 se hablará de identidad sexual, de orientación sexual y de orientaciones relacionales. No puede ser que hoy en día en la consulta una paciente nos diga que forma parte de una tríada o que es asexual y nosotros no sepamos lo que nos está diciendo. En la sesión 3 se hablará de respuesta sexual en general y de respuesta sexual masculina. Para la respuesta sexual femenina se ha reservado una sesión completa, primero por el público al que va dirigido y después por la propia complejidad de la respuesta sexual femenina. En la sesión 5 se hablará de historia clínica y psicosexual a nivel teórico y en la sesión 6 se pondrá en práctica lo aprendido en la sesión 5. Por último, en la sesión 7 se hablará de clasificación de las disfunciones sexuales, hablando de diferentes tipos de clasificación. Y en la sesión 8 se hablará de las generalidades de las disfunciones sexuales según el DSM-5. Será un cierre del programa y se recibirá el feedback de los participantes y se volverá a pasar a estos participantes este cuestionario post-test. A nivel de resultados, como he dicho, es un proyecto que está aprobado pero que aún no ha sido llevado a cabo, pero básicamente lo que se busca ¿no? es cumplir los objetivos. En este cuestionario que se pasa a nivel pre y a nivel post programa, se hacen como 2 tipos de preguntas. Preguntas que van dirigidas a valorar la importancia que le da el profesional a la sexualidad, buscando cumplir el primer objetivo, que era dar visibilidad e importancia a la sexualidad. Se busca que, o si ya partíamos ¿no? de una persona que le daba importancia, reforzar eso, y si no, pues hacer que realmente le empiece a dar ¿no? esa importancia. Y después hay una serie de preguntas teóricas que lo que buscan es dar respuesta al otro objetivo que planteábamos, que es dar conocimientos y herramientas a los profesionales. Pues, por ejemplo, preguntas como definir lo que es la demisexualidad o la respuesta sexual femenina. Como conclusiones, la sexualidad es salud y la sexualidad es un derecho. Y aunque sea algo tan transversal y veamos este aumento de incidencia, no solo de disfunciones, sino también de desconocimiento, ¿no? La población, al final, hay mucho desconocimiento tanto a nivel de la población como a nivel de los propios profesionales. A pesar de todo esto, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestras consultas médicas y a nivel de sociedad. Este programa, como hemos dicho, es un programa real. Es un programa que ha ido sufriendo modificaciones durante su elaboración para adaptarse a esta realidad que vivimos. Busca tener un enfoque global e integrador. Incluso se plantea que cuando se lleve a cabo este curso, profesionales de otras disciplinas o de otras especialidades puedan participar en estas sesiones para hacerlo aún más enriquecedor y aún más multidisciplinar, que al final yo creo que es la clave de todo esto. La temática está basada tanto en los estudios revisados como en la propia experiencia y en la experiencia de los compañeros, como en la percepción de necesidad tanto propia como de los compañeros como de las mismas pacientes. Y es un curso que por todas estas características que planteamos puede ser adaptable a otros públicos. Este curso podría adaptarse, por ejemplo, pues incluso a nuestras propias pacientes, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.